buenas tardes, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, hermanos campechanos, yucatecos y quintanarroenses. Soy Jaime Novelo desde su programa Novelísimo y hoy me siento muy orgulloso porque lo considero un adorno para este programa, independientemente porque hay un punto o varios que van a adornar este programa y van a mostrar algo que aún no se había tocado y posiblemente ustedes también desconocen. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Guillermo de Anda Alanís. Muy buenas tardes. ¿Qué Guillermo. tal? Buenas tardes, Jaime. Y brevemente, Guillermo, vamos a mencionar algo de tu currículum. Antropólogo con especialidad en arqueología por la Universidad de Yucatán. Estudios de maestría bioarqueológica. Sí, bioarqueología, sí. Bioarqueología y doctorado de estudios mesoamericanos por la Universidad Autónoma de México. Correcto. Explorador de National Geographic en arqueología. Esto es algo muy especial porque no cualquiera tiene el título de explorador para una institución tan reconocida como National Geographic. Libros por salir a la publicación: Rituales de muerte en el cenote sagrado, Métodos y técnicas de prospección arqueológica en cenotes, y también ha sido articulista consuetudinario en revistas especializadas y conferencista también en varias instituciones, universidades e institutos especializados también en tu materia. Es un honor para mí que estés en este programa, además el esfuerzo que hiciste de viajar de Mérida para acá, donde tienes tu residencia. Y acabamos de decir, y siempre me da mucho gusto decirlo, que Guillermo es un yucateco de origen defeño, con casi 30 años de presencia En la península, sí. Y sin más preámbulos, Guillermo, me gustaría entrar de una vez para empezar en algo de lo que es tu especialidad. ¿Cómo es que viene a colación todo esto de la antropología con especialidad en arqueología y la cuestión subacuática y te enamoras de esta región? Me estabas diciendo que de la península de Yucatán, a donde llegas primero es aquí a Cancún. Correcto, sí, sí, sí. Así que también soy un cancunense de hace muchos años. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, el honor es mío. Y pues siempre es bueno que a uno le hagan caso para que venga a platicar las cosas que ha hecho, ¿no? Y las cosas que hacemos en el trabajo, que finalmente para eso estudiamos y para eso trabajamos, para que el público pueda cuando menos tener alguna otra versión de lo que sucede con la cultura maya. Yo desde muy pequeño he sido muy inquieto en el sentido de que, pues como todos los niños, en mi infancia todavía no conocíamos a Indiana Jones, a ese lo conocí cuando fui joven, pero conocimos muchas otras cosas y siempre tenía yo el sueño de andar por la selva explorando, como muchos otros niños de nuestra época y de esta. Y otra de mis grandes pasiones fue siempre el buceo, también un sueño de niño, primero fomentado por la televisión una vez más, con aquel programa, has de recordar, el investigador submarino con Lloyd Bridges, que realmente me transportaba y me hacía alucinar, y posteriormente ya en otro formato con el comandante Cousteau, quien inspiró a tantas generaciones de buzos y de investigadores. Entonces, desde muy joven, pues estaba yo enamorado de estas dos actividades, y luego en casa, mi padre, mis hermanos, en especial mi hermano mayor, que pues siempre fue un enamorado de la historia. Él es doctor en Historia del Arte por la UNAM también, y pues había una conexión. Mi padre también un explorador muy inquieto, se la pasaba en la Selva Químico Farmacobiólogo, y se la pasaba en el monte también buscando hierbas medicinales, cosas de este tipo, y finalmente estudia también la carrera de arqueología, ¿no? Entonces, bueno, es todo, yo creo que se conjunta. Está el gen por allá, ¿no? Y al fin Exactamente. digamos, se dispara contigo en el mundo de la arqueología. ¿Tú consideras que, a pesar de haber sido, como acabas de mencionar, nacido en el Distrito Federal y por lo tanto en ese entorno se desarrolla tu primera juventud,
Pero ¿consideras que la península de Yucatán tiene mucho material en lo cual trabajar? No solamente lo que se ha investigado, que ha sido bastante, sino leí tus artículos, de lo que me has enviado también muy interesante por cierto, de tus investigaciones, pero tú mencionas cosas muy importantes en el aspecto general, al menos yo puedo hablar generalmente, en lo particular, pues tú eres el especialista, respecto a que hay mucho por investigar todavía en la península de Yucatán. Por supuesto. Y orientado más a lo que fue o lo que es tu especialidad, después de que estudias antropología y dada tu afición al buceo, te metes más a lo que es lo subacuático, ¿no? Y por lo tanto te metes también a una relación, porque puede ser que haya antropólogos o que haya buzos, pero la orientación a lo que es lo maya con su cosmovisión, con su cosmogonía y cosmología, tú haces un enlace muy bien con eso. Incluso marcas ciertas fronteras que son dignas de ser mencionadas. Más adelantito vamos a hablar sobre esa cuestión, ¿no? Pero al llegar me dices que primeramente a Cancún, sí, ya empiezas con la investigación de antropología y cuestiones subacuáticas. Sí, desde luego, yo llegué a Cancún en esta época, 28 de septiembre de 1983. Llegamos a Cancún con la idea de establecer un negocio profesional de buceo, con un buen amigo Álvaro Almada y un servidor. El propósito era empezar a entender qué es lo que pasaba también con los arrecifes, Álvaro también muy inquieto, combinar la actividad del buceo con, de alguna forma, una actividad remunerable. Y bueno, lo que realmente a mí en lo personal me catapulta y me hace cambiar una vez más toda mi estructura mental es la cantidad de cenotes, la belleza de los cenotes. En esa época, quien buceaba cenotes era visto un poco o bastante como un loco. ¿Para qué se meten a los cenotes? Son peligrosos, son oscuros. ¿Qué encuentran? No hay nada, la vida está en el mar. Pero yo cuando buceé mi primer cenote de aquí, de Quintana Roo, pues realmente se dispararon una serie de cosas en mi cerebro. ¿Cuál fue, Guillermo? Fue específicamente un cenote de los pocos que eran accesibles, digamos, sin tener que hacer una gran travesía en la selva en esa época, que era el que ahora le dicen horriblemente car wash, pero que en realidad su nombre es Actunja. Y a ese cenote le llamaban car wash precisamente porque es un cenote que era, como el acceso al agua estaba muy fácil, los coches llegaban, los taxistas de Tulum y de esa zona llegaban a la orilla del cenote y podían lavar su coche con agua dulce. Qué bárbaro. ¿Y dónde queda específicamente? Acabas de mencionar que es cerca de Tulum. Ese cenote está entre, digamos, Tulum y Cobá, como a 10 kilómetros de Tulum en dirección a Cobá. Un cenote maravilloso que posteriormente dio ya una serie de datos arqueológicos muy importantes. Pero debo decir que realmente mi inicio buceando una cueva sucedió muchos años antes y de una manera un poco atrabancada. Ahí mi ángel de la guarda estuvo muy pendiente. Como muchos de los buceadores que iniciamos en aquella época, fue un poco duro. Nosotros ya estábamos... Hay ángeles de la guarda, también buzos, por lo que veo, ¿no? Exacto, afortunadamente. ¿Dónde fue eso? Esto fue en el estado de Morelos. Yo me acuerdo, mi primer buceo, si me permites platicarte rápidamente, claro, fue un buceo empírico totalmente. Un buen amigo me presta un equipo de buceo, todavía de aquellos de 2 mangueras, y tenía yo 13 años. Me llevo mi equipo en la cajuela en un viaje a Acapulco con mi familia, todavía con mis papás, mi abuelo. Y pues llegamos a un hotel, no sé si exista todavía, un hotel Caleta que tenía un muelle muy bonito. Y pues a mí lo más fácil se me hizo ponerme el equipo y dar el brinco en el muelle. No debo haber buceado muy profundo, 6, 7 metros, pero lo que vi ahí catapultó una vez más mi imaginación. Y ya después platicando mi experiencia con mi papá y todo, porque ya cuando se dan cuenta de la tontería que hice, me dice mi papá, bueno, pues tienes que tomar un curso de buceo, certificarte y hacerlo de manera adecuada. En aquella época, el único lugar prácticamente que había para poder tomar un curso formal de buceo era la Asociación Cristiana de Jóvenes, la YMCA o la IMCA, y era el único lugar donde se daban cursos de buceo
que duraban casi un año, ¿no? Era todo un proceso. Durante ese curso, me acuerdo muy bien, estábamos en una sesión de prácticas en Morelos, muy cerca de Tequesquitengo, no me acuerdo exactamente el nombre del lugar que está del otro lado de Tequesquitengo, Tehuistla me parece que es, no estoy muy seguro, pero tiene unos ojos de agua muy bonitos, pues obviamente es un agua que viene del cerro. Pero eso se diferencia de los cenotes, es otra Es cosa, ¿no? diferente y no, porque finalmente, esos borbotones sí son diferentes a los cenotes, pero un amigo, José Luis Moreno, un fotógrafo subacuático increíble, José Luis ya está retirado del buceo, hace ya años, pero fue un fotógrafo muy prolífico, incluso él es el primer mexicano en ganar una Palma de Oro en Francia, en Cannes, por una filmación subacuática precisamente de los cenotes de Yucatán. Bueno, pero En qué año fue eso de la no Palma? Más recuerdo o muy menos. bien, pero debe haber sido por ahí de 78, 79, cuando él gana su Lo digo premio. porque es cuando, supongo, se empieza a proyectar esta belleza subacuática que tenemos en la península Así al es. ganar un premio de esta naturaleza, ¿no? Así es, él va a una serie de cenotes que ahora son muy conocidos, allá en Mérida, y sigue la ruta, va en un truck, y son estos carritos, porque quien no sabe, yo creo que todo el mundo sabe lo que es el truck, un carrito jalado Tirados por caballo o por o mula. por mula, ¿sí? Y llegan allá algunos cenotes y él baja y filma, y esto pues también es un mundo diferente, ¿no? En su película se ve aquella superficie con tanto calor, la filman en verano, un poco árida, y de pronto entran a un cenote que es como un oasis, ¿no? Y yo creo que esto le hace Ya que estás entrando en materia de lo que es el buceo en cenotes, hay cenotes que tienen, yo soy totalmente neófito en esto, ¿no? Y creo que lo último que haré es meterme a bucear a un cenote, es la verdad. Pero cuando veo el agua turbia de algunos cenotes, abajo es clara. En algunos casos sí. En algunos casos uno entra a una capa normalmente es toda esta materia vegetal que se escurre con las lluvias y forma una capa que en combinación, sobre todo los cenotes que están cerca de la costa, forman una capa de ácido sulfídrico que pues puede ser más o menos densa o ácido tánico, y entonces tiende a ser, los primeros metros tienden a ser turbios y de pronto se aclara. Actunja, el cenote del cual hablamos, donde hice mi primera inmersión, es uno de estos, en donde no siempre se ve claro, a veces se ve increíblemente claro. A mí me tocó, en mi primer buceo aquel, que estaba la capa de ácido tánico, y entonces la visibilidad no era muy buena, pero llega un punto en que uno se imagina que Dios dice, bueno, de aquí para acá es claro, y entonces es una diferenciación radical. Hay otro cenote en Yucatán con estas características, en fin, son cosas muy interesantes que obviamente deben haber tenido también un gran impacto en como bien comentaste al principio, en la cosmovisión de los antiguos mayas que se relacionaron con estos sistemas. Quiero echar un poquito de imaginación, porque tú hablaste de un equipo que cuando tenía dos mangueras, me imagino que ahora hay equipos que no tienen dos mangueras, ¿no? Será otro tipo de equipo. Sin embargo, remontándome a la época de los mayas, pues ellos lo tuvieron que hacer a puro pulmón, en Por caso supuesto, de investigar algo de esta... y yo estoy seguro que interactuaban. Debe haber habido especialistas precisamente en poder entrar, bajar, como hay un caso en un sitio arqueológico que parece ser que bajaban especialistas y hacían depósitos específicos en zonas del cenote, de lo cual si quieres platicamos más tarde, pero ahorita que dices de las dos mangueras y de ahora del cambio hacia el equipo nuevo y hacia antes que los antiguos mayas no tenían obviamente ningún equipo, te termino de platicar aquella experiencia en Morelos, porque fue determinante también. Este amigo José Luis, gran fotógrafo, mi hermano Enrique, el que te menciono, que es doctor en estudios en Historia del Arte, y un servidor, entramos a una cuevita muy pequeña arrastrándonos y no llevábamos lámpara subacuática, llevábamos una lámpara de tierra envuelta en una bolsa de plástico muy bien amarrada, una para los tres, que se nos terminó apagando cuando estábamos adentro. Afortunadamente era una cueva pequeña, pero
para mí esa experiencia, el haber estado, el sentir la sensación de vuelo dentro de esta cueva, fue maravillosa. Y esto me marcó. Increíble. Pues Guillermo, ya llegamos al momento del corte. Nos vamos a ir al corte. Y al volver, te voy a hacer una pregunta con algo que también es muy famoso, sobre todo en los últimos años, en Yucatán, el areolito de Chicxulub, como causante de esta variedad de cenotes y muchos que tenemos aquí en la península. Regresamos después del corte. Hoy te ves muy bien, todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Seasource, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Nos quedamos, Guillermo, en que te iba yo a hacer una pregunta. A pesar de que ya leí el libro de El areolito de Chicxulub y lo que esto contiene, Arcadio Poveda, un astrónomo renombrado de origen yucateco para orgullo nuestro, y Fernando Espejo, ¿Cómo no? que en paz descanse, magnífico literato. Extraordinario, sí. Hablar de él nos ocuparía también varios programas. Sí. Hicieron un libro que he tenido el gusto de leer más de una vez. Es un libro que debe de quedar de consulta prácticamente y adornado con unas fotografías preciosas. Pero ellos muestran en ese libro, dicen que en la península de Yucatán ya está más que comprobado que hace 65 millones de años cayó un areolito de aproximadamente 10 kilómetros de largo, no me acuerdo cuántos de ancho, pero se llevaría, me imagino, si no me equivoco, unos 2 a 4 kilómetros de ancho, que impactó y generó una fuerza, podríamos coloquialmente decir, atómica, de millones de bombas atómicas como las que se usaron en la Segunda Guerra sobre Hiroshima y Nagasaki. Esto provoca una nube muy grande que acaba, brevemente, para no andar con el tema de los dinosaurios, no se trata este programa de ello, sino de que ese impacto, cuando todavía la península de Yucatán no emergía del mar, lo impacta en el punto del puerto de Chicxulub, según una investigación que se ha hecho. Y aunque no seamos especialistas en esto, nos lleva a imaginarnos que un impacto de esa naturaleza, al caer, la fuerza que hace al caer y al regresar, además, genera un montón de hoyos, de huecos en lo que era esa masa no emergente todavía del mar, y es lo que le da la multiplicidad de cenotes a la península de Yucatán. Forzosamente teníamos que hablar de esto porque creo que es lo que genera los cenotes. Yo estoy convencido de ello, dada la explicación que hacen en el libro. ¿Tú coincides con ello? Bueno, coincido casi en todo, excepto con que el meteorito mismo genera una fuerza o sus fragmentos que forman una serie de orificios que son los cenotes y las cuevas. Lo que sucede es que estamos en una superficie kárstica y los cenotes se forman por disolución del agua en un medio, en la piedra caliza, que es tremendamente soluble.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Se ha comprobado que aquí impactó ese meteorito, que es muy probable que causó la extinción de los dinosaurios, que causó una catástrofe a nivel mundial durante mucho tiempo y que esto da pie a una evolución en la cual nosotros aparecemos después, los hombres. Sin embargo, en el caso de los cenotes, Jaime, mira, esto impacta hace 65 millones de años, como bien dices, cuando la península estaba bajo el mar. Y la península emerge, o mejor dicho, el mar se retrae hace 15 millones de años. Es decir, hay una diferencia de 50 millones de años. No digo que la historia geológica de la península habría que desechar el meteorito, al contrario, el meteorito, con todo el material que deja, es un factor importante en la formación de la morfología de lo que hoy conocemos como península. Lo que yo estoy en desacuerdo, y esto lo he platicado personalmente con el doctor William Perry, que es un hidrogeólogo increíblemente conocedor de esto, y ha sido su tema, y él defiende mucho la idea del anillo. Yo le digo que no encuentro correlación, precisamente por esta gran diferencia en el tiempo, y segundo, porque nosotros mismos, un colega de la Universidad de Yucatán, maestro en Ingeniería Ambiental, Jorge Pérez, hace un estudio en el cual sale personalmente a registrar cenotes alrededor del anillo y no encuentra una forma anular en cuanto a la disposición de los cenotes. Ahora, no estoy yo desestimando una teoría, una hipótesis nada más así, porque no tengo elementos para hacerlo, tengo que ser totalmente claro en eso. Sin embargo, creo que no fue el hecho de que estos fragmentos crean hoyos, huecos en la península, sino que la disposición del material que deja el meteorito, ciertas zonas de fractura, provocadas no solo por el meteorito, sino por años, millones de años de evolución de la península, tienden a formar ciertas placas que tienen una mayor solubilidad, piedra caliza, volvemos a esto, con el agua, el constante goteo, y así se forman los cenotes. No podemos desechar el meteorito como una parte importante de la historia geológica de la península. Lo que sí creo que debemos ser muy cautos, y mucha gente lo ha dicho, de que los cenotes son formados por el impacto del meteorito. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los cenotes aquí en Quintana Roo? Tenemos una gran cantidad de ellos que no recibieron la afectación directa, ¿no?, de este impacto. Claro, la afectación del impacto del meteorito fue mundial, pero si estuviéramos pensando en el sentido de formación de cenotes, como que no nos casa mucho la idea. Bueno, ya no pongamos Quintana Roo. ¿Qué pasa con Cuba, donde hay cenotes? ¿Qué pasa con Florida, donde hay cenotes? ¿Qué pasa con Italia, Yugoslavia, Francia, donde hay cuevas inundadas, que no son llamadas cenotes, pero que son precisamente el mismo proceso kárstico? Cuevas que primero son secas a través de las diferentes eras glaciales, algunas veces están inundadas, algunas veces están secas, y la lluvia obviamente también es un factor importante, y de alguna manera contribuyen a la historia geológica universal. En el caso de nosotros en la península, ahora mismo estamos viviendo un periodo de aproximadamente 8 o 9 mil años en que los cenotes se inundan, porque estuvieron secos antes que esto. Y hace 12 o 14 mil años, y de esto empieza a haber prueba arqueológica, los cenotes, o el nivel del mar, mejor dicho, está a 65 metros por debajo del nivel actual. Y obviamente el manto freático, el agua dulce de los cenotes, tiende a bajar, porque el sostén de ese manto freático es precisamente la intrusión marina, que es alimentada con el agua de lluvia para que esta agua dulce flote, vamos a decirlo de una manera coloquial, sobre el agua salada. Entonces, es un proceso complejísimo que apenas estamos empezando a entender, y creo que atribuirle completamente la formación de los cenotes al meteorito es, en el mejor de los casos, un poco arriesgado, ¿no? Bueno, es una apreciación muy personal. Desde luego, pero cuando los yucatecos de la península de Yucatán, los 3 estados, decimos que
algo tuvo que ver Yucatán para el inicio de la vida del hombre, o sea, del Homo sapiens, pues nos sentimos muy orgullosos también, además de todo lo demás que estamos orgullosos por ser yucatecos, con toda la carga que tenemos en aspectos de todo, ¿no? De la música, del romanticismo, y además tenemos un agregado de que aquí, al desaparecer los dinosaurios, empiezan los mamíferos y con ellos la vida que actualmente conocemos, nosotros incluidos. Ese es un orgullo muy, muy especial, que hay quien lo dice, hay quien no lo dice, ahí podemos nosotros inclusive condicionar algunas cosas, pero si la gente que ha investigado, que tiene elementos suficientes, aporta, cuando menos a nuestra especulación mental, pues hay una tendencia normal a que digamos, pues qué bueno que fue así, qué bueno que fue nuestra tierra, Claro. porque alguna situación nos da de orgullo, Por repito. supuesto. No, y es un hecho que el meteorito impactó. Eso no está a duda. Creo que fue una feliz situación. Fue feliz por dos cosas. Primero, porque tenemos ahora el orgullo de decir aquí impactó el meteorito y hay muchos. Y la otra feliz coincidencia es que no estábamos nosotros todavía. Bueno, imagínate. Pero efectivamente, esto contribuye a la evolución humana en general. La evolución del planeta determina gran parte de la evolución, y que tienes toda la razón, la aparición del hombre en África y de alguna manera el hecho de que estemos aquí, ¿no? Entonces, sí, es un hecho que hay que incluso fomentar más el conocimiento. Dimensionarlo. Atomizarlo, como Así diría es. alguien, que todo el mundo lo sepa, que Ahí. venga un reconocimiento, Claro. porque mientras nosotros más fomentemos lo nuestro, más reconocimiento tendremos y nuestros beneficios. Estamos Claro. terminando el programa, Guillermo, ya se nos fue este primer programa, Qué rápido. desde luego, de acuerdo a la invitación que te hicimos, de que tuviste bien aceptar, la próxima semana y la siguiente también contaremos contigo. Por hoy, Guillermo, vamos a dar fin a este programa, pero, estimados televidentes, les esperamos la próxima semana y ahora hablando de las investigaciones, de la fotografía y de lo que encontró Guillermo en los cenotes de la península de Yucatán. Por hoy, muy buenas tardes y muchas gracias por su atención.